La audiocrónica del día. Una versión sonora de las crónicas literarias leídas en la obra Virus, Historias de la pandemia en el norte del Perú. Una selección de Omar Aliaga Loje. Hoy presentamos la crónica La insondable batalla del pequeño guerrero, de Carlos Conde. Carlos Conde Piminchumo nació en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chepén, La Libertad. Incursionó en el mundo de las comunicaciones a través de la radio como locutor y periodista empírico. En los últimos años se dedica exclusivamente al periodismo televisivo y escribe artículos de opinión en el diario La Industria. Y ahora, escuchemos la crónica que escribió en esta obra literaria. Le quieren amputar un brazo a mi hijo. No puede ser, señorita. La desgarradora voz que se escuchaba en la radio llamó nuestra atención. El chofer del vehículo se percató de inmediato y subió el volumen. Conducía más lento, como esperando la orden para cambiar de ruta e ir al encuentro de esa noticia que sonaba tan dramática. Yo lo traje solo con dolor de estómago, señorita. El reporte en vivo continuaba, y por momentos el locutor, desde cabina, intervenía, aunque con exagerado sensacionalismo. Ese hospital es una carnicería. Sin dejar de escuchar la transmisión, empezó nuestro debate para definir si íbamos o no en ese mismo instante a cubrir la información. No parece un caso de COVID-19. ¿En qué hospital será? Están en vivo, es en el alta complejidad y ese es Hospital COVID. Vamos, sí llegamos, me convenció el camarógrafo. A pocos metros de una de las puertas del Hospital de Salud, la señora Gisela Vaca se despedía de la periodista que acababa de transmitir su denuncia. Nuestra presencia con cámara y micrófono significaba acaso que su voz seguiría siendo escuchada, que su reclamo sea atendido y sobre todo, que alguien le dio una esperanza para salvar a su hijo. Este es el documento que me pidieron que firme. Querían que autorizara la amputación de su brazo. ¿Cómo voy a autorizar si yo lo traje sanito? Por favor, queremos que lo lleven a Lima. Allá lo pueden salvar. Sin duda, aquellos padres merecían ser escuchados. Se les debía una serie de explicaciones, pero la pandemia había limitado el contacto directo con los médicos. Solo algunas llamadas telefónicas, con términos complicados, les daban cuenta del estado de su pequeño. Pero estos días, el hospital se parecía a una infranqueable fortaleza. Las enormes rejas no se abren para nada, y lo único que se aprecia desde afuera son muros enormes y ventanas cerradas. Adentro, médicos y pacientes libran una batalla por la sobrevivencia. Afuera, familiares ataviados con trajes de protección son consumidos por la incertidumbre y la falta de información. Rodrigo llegó al mundo 6 años antes, el 7 de junio de 2014. La felicidad de sus jóvenes padres se vio alterada cuando les comunicaron que tenía una malformación congénita en el recto, el ano perforado. Las operaciones a las que fue sometido resultaron exitosas. Tiempo después, Gisela y Jainer volvieron a sentir que el mundo se les venía encima cuando los médicos detectaron en el niño un soplo al corazón. Su pronta atención en el Hospital Guillermo Almenara de Lima les devolvió la tranquilidad. Seguía un tratamiento y controles periódicos. Había algo más en la pequeña y tortuosa vida del pequeño Rodrigo. Tenía insuficiencia renal que, según su madre, fue consecuencia de una mala práctica médica durante una de las intervenciones quirúrgicas. Fue una negligencia. Él no nació con problema renal. El doctor le cortó la uretra y eso le afectó los riñones. Pero cada batalla librada lo hacía más fuerte. Cada obstáculo superado llenaba de felicidad a su familia. Por cada golpe que recibía del destino, la vida le regalaba un talento, una virtud que lo convertía no en un niño normal, sino en alguien extraordinario. Era un verdadero guerrero, y fue el número del jugador más querido de la selección peruana, el 9, el que llevaba en su pequeña camiseta cuando iba a jugar fútbol. Su talento fue advertido por sus padres y ratificado por los profesores de la Academia Atlético El Bosque. Era el capitán de su equipo, destacaba entre los niños de su edad, asistía entusiasmado a los entrenamientos y soñaba con ser un futbolista profesional. Sus padres no sentían que tenían un hijo enfermizo, sino un niño lleno de vida y con un futuro prometedor. La mañana del 11 de julio del 2020, Rodrigo acusaba de dolor en el estómago. Eran los peores días de la pandemia en Trujillo,
Los casos se incrementaban a razón de 500 por día y fallecían más de 50 personas cada 24 horas. Los establecimientos de salud estaban colapsados y el pánico se había apoderado de la población. Luego de dudar por un momento, su madre decidió llevarlo al hospital Lasarte. Lo llevé a la 1 de la mañana. No me quisieron atender. Regresé con mi hijo a las 9 de la mañana. Recién al mediodía le pusieron oxígeno. Y ocurrió lo más temido. La prueba rápida para descartar coronavirus dio positivo. De acuerdo con lo dispuesto por el Salud, todos los casos COVID debían ser derivados al Hospital de Alta Complejidad en el Distrito de la Esperanza. Aunque la sola mención de la enfermedad alarmaba a cualquier persona, los padres de Rodrigo asumieron con entereza la situación. Desde su llegada a este mundo había vencido cuanta adversidad se le había presentado, y por eso, esta parecía una prueba más de la que saldría airoso. Era cuestión de tiempo. Sin embargo, el sufrimiento se inició con el aislamiento. Los pacientes COVID-19 no pueden tener visitas. Sus familiares apenas reciben mensajes cortos como "se encuentra estable, está evolucionando" o "consigue este medicamento". Algo de alivio sintieron Gisela y Heiner cuando les comunicaron que la prueba molecular había descartado que su hijo tuviera coronavirus. Sin embargo, los protocolos indicaban que debía quedarse en ese nosocomio y ser tratado como un caso probable. Además, era un paciente vulnerable. 3 semanas después, su madre logró ingresar. En una cama del quinto piso, Rodrigo mostraba una gran mejoría. Se puede corroborar con las fotos que le tomó. Se aprecia al pequeño con buen semblante, sentado en una silla y llevándose a la boca unos alimentos, aunque la otra mano está conectada a una vía tópica por la que le administraban medicamentos. Yo lo vi mejor y me lo quise llevar. Los médicos no me permitieron porque supuestamente seguía con sus problemas renal. A partir del viernes 14 de agosto, los padres empezaron a recibir una avalancha de malas noticias. La salud de Rodrigo se había complicado. Gisela logró entrar nuevamente y notó hematomas en los brazos de su hijo. Además, todo su cuerpo estaba hinchado. La versión oficial indicó que el menor hizo un paro cardíaco. Tras la reanimación, le aplicaron medicamentos que habrían hecho mella en su organismo. La madre sostuvo que algunos médicos admitieron errores en los procedimientos. Aquella mañana del 17 de agosto, los pronósticos no eran favorables. Los doctores pidieron autorización para amputar un brazo en el que no había circulación de sangre. Los padres denunciaban negligencia. El comunicado de salud aseguraba que el niño había llegado con neumonía, desnutrición e hipertensión arterial. Es muy difícil para un periodista tomar posición en ese tipo de controversias. Por eso es mejor que el trabajo de difusión sirva para encontrar una alternativa. Mientras existe una esperanza, como lo creía la familia, la solución antes que la denuncia, la vida antes que el escándalo, el periodismo como servicio. Así que la consigna era hacer eco de lo que ellos pedían. Queremos que lo lleven a Lima. Allá están los especialistas que siempre lo han tratado. Yo sé que allá lo pueden salvar. Convencí a mi jefe para que la información se difunda a nivel nacional. Tenía la autorización, recopilé todo el material y me apresuré a redactar un texto. Niño permanece grave en área de COVID en un hospital de Trujillo. Padres piden ayuda para trasladarlo a Lima. Eran las primeras líneas del informe. Me aprestaba a grabar la locución para la posterior edición de la nota, cuando sonó el teléfono. Era el padre de Rodrigo. Señor periodista, mi hijo falleció. Los sollozos le cortaban las palabras, mientras que a mí una sensación de impotencia no me permitía pronunciar palabra alguna. Antes de cortar, Heiner alcanzó a decir: Quiero justicia. aún con el alma helada, a pesar de los muchos años cubriendo tragedias, y mientras esperaba destrabar el nudo que se me había formado en la garganta, tomé el teléfono, deslicé el dedo por la pantalla como quien revisa mecánicamente lo que hay en las redes. En WhatsApp estaban las fotos y videos que le había pedido a la madre del niño. Abrí el último de ellos y apareció Rodrigo. Sostiene un papel con un dibujo frente a la cámara. Sus ojos se achinan mientras habla sonriendo con voz que brilla.
Este es mi cuento de la coronavirus. Por favor, lávense las manos. Ese había sido su trabajo durante las clases virtuales, para el jardín en el que él estudiaba. El texto que acompañaba este archivo era el siguiente. Así era mi niño, lleno de vida. Hemos escuchado juntos la insondable batalla del pequeño guerrero, crónica del libro Virus, Historias de la pandemia en el norte del Perú, una selección de Omar Aliaga Loje.